Hola queridos amigos de Miedo al Misterio, bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast de terror y misterio favorito. Y el día de hoy tenemos relatos de terror, relatos que tanto nos gusta. De verdad, como siempre les sugerimos, escuchar este episodio con audífonos, a oscuras, de noche y estando solo, para poder entrar más en ambiente y quizá vivir mucho más este capítulo de relatos de terror. Una noticia corta, importante, antes de comenzar con todo ello, es que en junio estaré viajando a Europa, a Francia, Alemania, Italia, Suiza y ya veremos qué otros países más nos alcanza a visitar. Y en estos comenzaremos a recopilar algunos relatos de terror que podamos tener de allá o poder hablar de algunos casos de esos países específicos los cuales estaremos visitando. Ya sabes que puedes seguirnos por YouTube, Facebook y TikTok para ver nuestros episodios en formato de video. Síguenos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer para escucharnos en formato de audio mientras realizas alguna otra actividad. Sin más que decir, comenzamos con estos aterradores relatos de terror. El llanto de miedo. Mi nombre es Mario Sandoval. Y en septiembre del 2009 intenté cruzar a Estados Unidos. Ya teníamos varios días en un hotel de Sonora. Éramos un grupo de 12 mexicanos y centroamericanos. Los nervios eran muchos, ya que nos habían comentado que teníamos que cruzar por el desierto varios kilómetros. Era mucho el peligro. En eso, tocaron la puerta y nos avisaron que era hora de irnos. Iba muy ilusionado, como todo mexicano que lleva puesta toda su fe en Dios para poder cruzar con bien, cargando la mochila y el garrafón de agua. El coyote nos dijo que pasaríamos de noche porque era más fácil burlar a migraciones en la oscuridad. Además, de día, el sol era muy intenso. Salimos a las 12 a.m. del hotel y nos encaminamos hacia el callejón. De ahí nos subieron a una camioneta tipo van y nos dejaron en la orilla donde divide Estados Unidos con México. Todo iba muy bien, siempre avanzábamos en pareja, como las indicaciones dadas por el coyote y la de un guía que venía atrás de nosotros. Como a las 2 horas de camino, ya era muy de noche, yo iba muy concentrado, pero de pronto, el llanto de un bebé nos paralizó a todos. Empezamos a murmurar entre nosotros sobre quién o qué sería eso que se escuchaba en medio de la nada. Sin dejar de caminar, con los nervios de punta, nadie supo responder, puesto que era un llanto muy lastimero y hasta macabro. Por un momento, dejó de escucharse, pero segundos después, empezó de nuevo, aún más horrible. Ahora se escuchaba cerca de nosotros. Aunque iban mujeres también, nadie traía un bebé, y más miedo sentíamos. Nos detuvimos un momento. Los coyotes hablaban entre ellos y nos pidieron que lo ignoráramos, y así lo hicimos, pero volvimos a escuchar aquel aterrador y triste llanto de nuevo. Fue cuando uno de los que iban con nosotros no aguantó y le pidió al coyote regresar para ayudar al bebé. El llanto era tan real que pensaban que podría ser un bebé olvidado en el camino, o tal vez su mamá ya hubiese muerto. «Debemos regresar», dijo el hombre desesperado. El coyote hizo una pausa y nos reunió y en voz baja dijo: «Eso que acaban de escuchar, señores, no es un bebé. Tal vez ustedes no lo han notado, pero el llanto nos viene siguiendo desde hace ya varios kilómetros. Si fuera un bebé de la edad que se escucha el llanto, ¿creen ustedes que nos podría seguir?» Se me pusieron los pelos de punta al pensar que era verdad lo que aquel hombre decía. Una mujer preguntó: «¿Qué es entonces?» El coyote respondió: «Es la mala hora, señora. Y de una vez les digo, el que quiera volver lo puede hacer, pero si no regresa, nadie lo irá a buscar». De pronto,
un silencio nos invadió a todos, y sin decir una sola palabra, nos acomodamos y seguimos caminando. Yo sentía que el aire se había tornado pesado y tenía la sensación que algo o alguien nos venía siguiendo. Así seguimos un buen rato. Ya casi amaneciendo, el llanto desapareció y llegamos a nuestro destino. Días después, ya más tranquilo, les conté a mi familia lo que viví esa aterradora noche, pero 2 de ellos y un amigo ni se sorprendieron y me dijeron que les había pasado lo mismo, y dijeron que la mala hora es la muerte, porque sí ha habido casos de gente que vuelve para ayudar al bebé y jamás regresaron con vida. Las otras veces que crucé, los coyotes antes hablaban con uno. Nos dicen que escuchemos lo que escuchemos, no hagamos caso de nada. Este relato es en memoria al señor Mario Sandoval Carmona, una experiencia vivida en carne propia. La muñeca que envejeció. Laurent Whitmore, una niña de Luisiana, Estados Unidos, cada tarde que llegaba a su casa después de la escuela, se ponía a jugar con sus muñecas. Después de cumplir 8 años, sus padres le regalaron una hermosa muñeca que habían hecho con sus mismas características. Tenía unos ojos enormes color azul, cabello castaño y mejillas rosadas. Cuando Laurent abrió el regalo, prácticamente se enamoró de ella, pero nunca imaginó lo que pasaría años después. Cuando la niña entró a la secundaria, sus intereses cambiaron. Remodeló su cuarto y entre las cosas que fueron a dar al ático se encontraba aquella muñeca que con tanto amor le habían regalado sus papás, la que había sido su mejor aliada por mucho tiempo. Al cumplir los 23 años, la joven se preparaba para ir a vivir con su novio. Llevaba días empacando las cosas que se iba a llevar y decidió dar un vistazo al ático. Con mucha emoción, vio fotografías de cuando estaba en la primaria, con sus vecinas, del perrito que hace poco había muerto y su caja de juguetes. Al abrirla, vio algo que la dejó en shock y que la hizo gritar demasiado. Sus padres corrieron al ático para ver qué ocurría y ahí encontraron a su hija temblando, con los ojos llorosos y muy pálida, pues en sus manos estaba la que había sido su muñeca favorita, pero parecía que había envejecido. Sus ojos se miraban fríos, su rostro estaba muy arrugado, el cabello se le había caído y sus manos y pies estaban casi en los huesos. Masacre en el árbol. Para ir a casa de uno de mis amigos hay que pasar por un árbol enorme. Allí hay una cruz en la que pone, por aquellos que cayeron. Se dice que en aquel árbol se llevó a cabo una masacre de más de 15 personas. Estas personas fueron descuartizadas allí mismo y a pesar de que la sangre cubrió todo el lugar, nunca encontraron los cadáveres. La policía barrió todo el lugar. No saben quiénes eran porque no eran del pueblo. Solo se sabe el número y lo de la masacre porque los vecinos vieron pasar un grupo armado con las personas. Después de medianoche, oyeron lamentos y gritos pidiendo ayuda. Nadie hizo nada, nadie los ayudó, no por falta de humanidad, sino por miedo a ser también asesinados. Desde entonces, se dice que por las noches se oyen lamentos de las personas asesinadas que siguen pidiendo ayuda. Se siente el frío en tu piel cuando pasas por ahí, se siente el padecimiento que vivieron. Por eso, nadie quiere pasar por allí. Pero yo sí suelo pasar.
Una noche se me hizo tarde al salir de casa de un amigo. Me daba un poco de miedo, la verdad, pasar tan tarde, pero me arriesgué a pasar. No vi nada extraño, pero sí parecía que cada vez estaba más oscuro. Las estrellas y la luna se perdieron. El lugar cambió, era diferente. Yo estaba paralizado. No podía dar ni un paso. Quería avanzar, quería retroceder, quería huir, pero no podía. Empecé a oír voces de hombres, voces que insultaban, otras voces que pedían auxilio, que lloraban. Los vi aparecer. Eran por lo menos 15 o 16 personas. Estaban atadas de manos, puestas en la espalda, mientras unos 10 hombres fuertemente armados los llevaban custodiados. Empezaron a matarlos, los pusieron en fila india, les desataron las manos y con un hacha comenzaron a darles, justo al lado de aquel árbol enorme. Empezaron a gritar, pidiendo ayuda, mientras los asesinos se reían de la crueldad que estaban haciendo. Yo no entendía qué pasaba, por qué estaba viendo esto. Intentaba gritar para decirles que los dejaran en paz. También gritaba para pedir ayuda, pero no podía hablar. Lo vi todo, vi cómo los mataron, vi cómo los apilaron y los subieron a un carro. Sonrientes, uno dijo: «Vamos a llevarlos a casa de don Julián». Él era quien había mandado asesinar. En su finca, nadie sospecharía que allí estarían los cuerpos. Vi que fueron por un camino que prácticamente casi nadie pasa, que daba a la finca de don Julián. Yo sabía ese camino porque de pequeño me había colado varias veces por allí. Es un atajo para llegar más pronto al pueblo. No sé de dónde cogí valor, pero lo seguí. Allí vi cómo tiraron todos los cuerpos destrozados por culpa del hacha en una cueva profunda de rocas y maleza. Allí nadie los encontraría nunca. Primero, porque no se ve, y segundo, pertenece a una propiedad privada. Después de esto, la noche volvió a ser la misma. La luna, las estrellas, todo estaba en su lugar. Yo no caminé, corrí, volé, llegué lo más rápido que pude a casa. Les conté a mis padres lo que había pasado. Yo aún era joven, pero como nunca decía mentiras, me creyeron. Al día siguiente fui con mi padre a poner una denuncia. Yo me encargué de enseñar a la policía dónde vi los cuerpos. Efectivamente, aunque con mucho esfuerzo lograron sacarlos, allí ya solo estaban los huesos. Ya había pasado mucho tiempo. No pudieron arrestar a don Julián, primero, porque era ya bastante mayor, y segundo, porque no había ninguna prueba que él fuera el culpable. Simplemente los cuerpos estaban en su finca. 3 noches después, encontraron a don Julián al lado del árbol. Alguien le había cortado la cabeza. Desde entonces, no se han vuelto a oír lamentos ni pedir auxilio, pero sí aseguran que ahora se oye la voz de don Julián pidiendo perdón en aquel enorme árbol.